Ingreso a la sala. Y si no, muchas industrias habían sido reconvertidas de la producción para la vida en paz, se habían transformado en producir pertrechos para la guerra, ¿no? O sea, armamentos, alimentos, o sea, había sido el sistema productivo transformado, refuncionalizado para proveer los recursos que necesitaban para sostener ese enfrentamiento que para la época y para la humanidad después fue muy doloroso en vidas y en todo lo que significó, ¿no? Bueno, fueron guerras muy, como todas las guerras, ¿no? Pero esas por la cantidad de muertos, bueno, la forma que se utilizó para tratar de debilitar a los enemigos y demás, fueron muy cruentas, ¿verdad? Bueno, todo eso, todas esas consecuencias de la guerra hicieron que durante estos años ese, ese comercio internacional que venía siendo un poco también el responsable del desarrollo del modelo capitalista, entra en crisis. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se va a dar una crisis política importante. ¿Por qué? Porque como ustedes verán, lo que era el ex imperio austrohúngaro se va a desintegrar, ¿no? Y ahí, eh, por ahí va a andar nuestro referente local de nuestra profesión, ¿no? Don Sigmund Freud, ahí en Viena también, ¿no? Siendo un poco testigo de todas estas cosas y que le ha dedicado en sus trabajos alguna lectura de lo que fueron esos cruentos años de la guerra, ¿no? En sus escritos sociales. Bueno, comentario al margen. Entonces, ¿qué les decía? Que como con crisis política también van a ir apareciendo nuevos estados que antes no existían. Y que esto también hizo que, más allá de que la guerra terminara en 1918, hubo todo un proceso de inestabilidad social, política y económica que se extendió por varios años. Por otro lado, vean la paradoja, ¿no? Y esto que les voy a decir para los propios estados europeos, también tiene su correlato, y ya se lo dejo planteado, en la incipiente desarrollo industrial de nuestro país. Digamos, los países que eran neutrales en la propia Europa, en la guerra mundial, ¿qué hicieron? Tuvieron que reemplazar este suministro de mercancías y de productos
industrializados, manufacturados, que antes tenían sede en estas potencias económicas que eran, bueno, el Imperio Austrohúngaro, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Por todo lo que les dije, lo que pasó. Bueno, ¿qué pasó? Porque no toda Europa estuvo en guerra en la Primera Guerra Mundial. Bueno, los países que se mantuvieron al margen de la guerra, que eran neutrales, fueron incipientemente desarrollando su industria, con lo cual también hicieron que después, cuando estos países nuevamente pudieran volver a desarrollar su sistema productivo, le implicará un tiempo volver a recuperar esos mercados que había sido durante los años de la guerra abandonado y en cierto modo perdido. Eso por un lado, yo le decía a los países que se mantuvieron neutrales dentro del continente europeo. Pero en el caso nuestro argentino se va a dar un proceso que tiene una denominación conceptual, que quizás que ya la pueden haber escuchado, que se llama el modelo ISIC, que era el modelo de industrialización, ISI, la I, industrialización, por sustitución de importaciones, que se inicia en esta década, fines de la década del 10, principio del 20, y que va a ser muy importante, quizás que ya lo están trabajando, y que va a ser un poco también una de las explicaciones de por qué durante la aplicación del modelo del Estado de Bienestar en su versión populista en nuestro país, requería, requería a la educación en ese momento mano de obra calificada que hizo que se desarrolle la escuela técnica. Porque como consecuencia de estas situaciones de los países centrales, se fue favoreciendo este proceso de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Se entiende? O sea, como era necesario cubrir y abastecer estos productos que dejaban de venir de los países centrales, que tenían todo su modelo industrial desarrollado, favoreció a que los países que no estaban siendo parte de estos procesos de litigios y de guerra pudieran ir incipientemente desarrollando su modelo industrial. ¿Se va entendiendo? Entonces, por eso también es importante. Esta crisis en el flujo comercial a escala internacional es una de las explicaciones de la caída de la bolsa de Wall Street. Y también, para casos como el nuestro, favoreció ciertos procesos que hicieron que se desarrollara un sector que estaba como contenido, ¿no? Porque indudablemente, o sea, los intercambios comerciales quizás que imponían que Argentina siguiese teniendo la inserción en el mercado internacional. Recuerden que Oxlack hablaba de esto, cuando hablaba de cómo hay que tener en cuenta cómo se incorporan estos estados-naciones en lo que es las relaciones interestatales, internacionales, ¿no? Desde el punto de vista económico también era un factor importante. ¿Y Argentina cómo se integró a este nuevo orden internacional capitalista? ¿Con qué función? ¿Con qué rol? Modelo agroexportador. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Sí. Productor en materias primas. Bien, bien, eso. Para lo que estoy hablando, está bueno lo que vos me decís, que tiene que ver con la producción agroexportadora. Y recuerden que no, tampoco piensen que en ese momento Argentina era como hoy, exportadora, en lo que hablaba del modelo agroexportador no era de agrícola tan fuerte, sino que era más de lo que tenía que ver con la ganadería en sus distintas versiones, ¿no? Por ejemplo, la lana era muy importante, el cuero y la carne, ¿no? Era principalmente, no era cereales como es ahora. Ahora quizás que sigue, bueno, Argentina es uno de los principales productores de oleaginosas del mundo, probablemente con la soja ahí adelante de todo, ¿no? Bueno, sigue teniendo que ver con el agroexportador, pero el agroexportador de 1920 no era el agroexportador del 2020. O sea, la ganadería sigue teniendo importancia. Argentina sigue siendo productor de carne, ¿no? Y de leche y de todos los derivados de la producción ganadera. Pero ahora ganó en participación todo lo que tiene que ver dentro del rubro agropecuario, ¿cómo se dice? Los granos, los cereales, ¿no?
Bien, entonces sí, claro, entonces Argentina era proveedor de materias primas. O sea, entonces, ¿por qué les hago pensar esto? Porque para ser proveedor de materia prima, indudablemente quienes le vendíamos nos habrán, o no nos habrán, nos imponían ciertas condiciones para que cumplamos eso. Entonces estábamos quizás obligados, ¿m?, a comprar la lana Inglaterra, no sé, todos los tales productos industriales de Estados Unidos o a Europa, Alemania, los que sean, ¿no? España. ¿M? O sea, para proveer, para hacer estos intercambios comerciales a nivel internacional, como que no se establecen acuerdos. Bueno, entonces al tornarse más, ¿cómo decir? Más flexible, más lábil estos acuerdos, hizo posible que se empiece a dar este proceso que se denomina el proceso ISI. El primero comienza en este periodo, segunda mitad de la década del 10 y sobre todo la década del 20, y luego indudablemente se va a dar nuevamente, sobre todo en la década del 40, cuando, bueno, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron aún peores que la de la Primera Guerra Mundial, en todos los sentidos, porque incluyó más continentes, por ejemplo, estuvo no solo Europa, sino que estuvo incluido Asia. O sea, fue una guerra mucho más eh, eh, ¿cómo decirlo?, devastadora, la Segunda Guerra Mundial, ni que hablar de los aspectos humanitarios, no, pero en términos de lo que estamos analizando ahora, económicos, políticos y sociales, mucho más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Por eso, durante ese periodo se va a dar el segundo proceso ISI, que tiene mayor relevancia y peso en lo que hace al desarrollo industrial de nuestro país. Y por eso, eso es uno de los factores que ustedes tienen que tener en cuenta de por qué al Estado se le demandaba, el sector productivo, si quieren ustedes, el mercado, la economía, le demandaba al Estado, y que lo canalizó a través de la educación técnica, formar operarios capacitados para que puedan desempeñarse en este nuevo espacio productivo que todavía nuestro país no tenía suficientemente desarrollado. ¿Está? Entonces, bien, eso es un factor importante que tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces, todos estos o algunos de estos son los factores que explican esa crisis, ¿no? Y que fundamentalmente tuvo su epicentro en Estados Unidos, ¿no? O sea, la caída de la bolsa de Wall Street forma parte de lo que se da a llamar la Gran Depresión de Estados Unidos, que se ocasionó en la segunda mitad de la década del 20. O sea, el gasto y la inversión que hacía el Estado se contrajo drásticamente, se detuvo, lo que implicó que el consumo se viera también fuertemente reducido, y eso hizo, ¿no? Esos son los motivos que llevaron a esta crisis de sobreproducción. Esta falta de consumidores hizo que, ¿no?, todo el sistema productivo entrara en crisis. O sea, se producía mucho más de lo que se demandaba, se consumía. Eso llevó a la quiebra de varios bancos, ¿sí? Y como decían ustedes, ¿no?, además de la caída de la bolsa de Wall Street, esto rompió todo lo que era la cadena de préstamos, empréstitos, y la quiebra de un montón de pequeños inversores. Obviamente, todo esto significó el cierre de empresas a gran escala por las pérdidas que sufrieron, ¿no?, por toda esta reducción de consumo. Y bueno, un poco ese es el panorama con el que nos encontramos en 1929, cuando aparecen
distintas ideas, estrategias para subsanar esta crisis. O sea, lo que podemos decir que la crisis del año 29 mostró el límite del desarrollo de la sociedad capitalista bajo el régimen del libre mercado. ¿Por qué? Porque se había llegado a esa paradójica situación de que había una sobreoferta y una escasez de demanda. La salida a esa crisis la encontraron, la llevaron adelante a través de la recomposición del propio Estado capitalista. Con esta propuesta que representa el denominado estado de bienestar. Bien. Acá es interesante, cuando nos introducimos en este tema, poder distinguir entre lo que es el estado de bienestar y el estado keynesiano. Si bien es cierto que muchas veces se suelen utilizar de manera indistinta como sinónimos, pero como que estos son dos componentes de esto que en sentido genérico hablamos de, para mí, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y que también lo van a ver en el texto este de quién tuvo la culpa, Bismarck o Keynes, ¿no? Que a eso voy a hacer referencia ahora, en cuanto a esta reforma. No pierdan de vista, ¿no?, esta amenaza de una forma de organización totalmente contrapuesta a la que proponía el modelo capitalista, que representaba el comunismo ruso, el socialismo ruso. Eso también va a ser un factor que determinó a los actores del propio modelo capitalista a repensarse, a reformularse. No es un dato menor que existiera esta forma de organización que operaba como una contrahegemonía, como un contrapoder. ¿Se entiende? Esto es más, en gran medida, y ya lo vamos a ver, primero se ensayaron algunas salidas que están en los simientes de la Segunda Guerra Mundial, estaban presentes porque, por ejemplo, al nazismo se lo dejó crecer en cierto modo porque significaba para la Alemania de ese momento ponerle un freno a los avances de los sectores sociales y de las reformas que se imponía desde la ideología socialista. O sea, se utilizó también, por ejemplo, al nazismo como un freno al avance del comunismo y lo propio pasa con Mussolini en Italia. Fueron movimientos que de alguna manera eran funcionales a este capitalismo que quería imponer un límite al avance de esa otra forma de organización social que se asentaba sobre principios y sobre bases ideológicas totalmente contrapuestas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar en un paréntesis, pero no pierdan de vista que las reformas que se van a instrumentar y que dan fisonomía al modelo del estado de bienestar, además de todas estas cuestiones que yo les mencioné en términos económicos, social y políticos, de lo político también hay que agregar el componente del avance del comunismo, del socialismo por Europa. Y como una ideología que empezó a tener eco y resonancia en todo el mundo capitalista, ¿no? Como una alternativa a las desigualdades que generaba el modelo capitalista. Por eso es que quizás desde el propio modelo capitalista se instrumentan estas transformaciones que le dieron posibilidad de supervivencia, si lo pensamos, ¿no?, de alguna forma. Bien, entonces yo les decía que sería importante que aclarar, bueno, entonces esto, ¿no?, que tanto el estado de bienestar o el keynesianismo, como se lo suele denominar, es un nuevo ciclo de intervención estatal.
como respuesta a una etapa de liberalismo económico que terminó con la Gran Depresión. O sea, acá ya le estoy dando el dato, ¿no? Lo que va a hacer el estado de bienestar o el keynesianismo es una respuesta a esa etapa de liberalismo económico. Ya le estoy dando la piedra fundamental de este cambio. ¿Con qué tiene que ver entonces este cambio? Ya como para que se lo vayan grabando y no lo pierdan de vista. ¿Con qué les parece que tiene que ver entonces? O porque ya lo han leído, me lo pueden decir, ¿no? ¿Cuál va a Y ser del la... el Estado como regulador e interviniendo como agente Bien, principal en las bien. distintas esferas. Ya, eso es casi un sobresaliente, no, mentira, pero bueno, está bien. Ah, Es me bien. acuerdo, me voy a acordar. No, no, yo no vi el nombre, no vi el nombre. Bueno, este es lo bueno de internet, ¿ve? Que se ve un montón de caritas, no sé quién habla. Bueno, no, entonces está bien, pero eso, ¿no? Como que hay un límite a la sociedad del libre mercado. Y el cambio va a pasar un poco por lo que acaba de decir recién la compañera, ¿no? Esto, que el Estado va a intervenir precisamente en ese ámbito que hasta 1930 todavía no había intervenido. Había garantizado las libertades individuales, había organizado un nuevo institución que regulaba y que ejercía la dominación sobre las sociedades, que era el Estado moderno y demás, pero en la economía la había dejado al libre albedrío, a la libertad de los actores que intervenían en ese espacio, ¿no? Él como que no participaba activamente. Obviamente sí, Profesor, sí. puedo acotar justamente que no participaba, no intervenía desde la filosofía justamente del liberalismo, de lo que se proponía el liberalismo. Totalmente, claro, ese era uno de los planteos que hace. Vuelvo a señalar, no es importante para no ser injusto con el liberalismo político que consiguió también cosas buenas. Eso es lo que sostiene el liberalismo económico, ¿no? Pero sí, claro, sí. En su aspecto económico defiende esto, sí. Bien. Entonces, lo que podríamos ya decir entonces que esto que aparece siendo sinónimo, en realidad son como dos componentes de este modelo, del modelo del estado de bienestar. ¿Mm? Como que hay que pensarlo más como dos componentes, estos componentes benefactores y estos componentes keynesianos. ¿Por qué? Porque podríamos ver y rastrear en la historia de la humanidad que algo similar a lo que vamos a entender como políticas de bienestar, como estado benefactor, se realizaron antes de que se instrumente este estado keynesiano para distinguirlo. Podemos ver que ya en la Edad Media se habían producido ciertas acciones que las llevaba a cabo, obviamente, este estado que lo habíamos denominado como este estado absolutista, que estaban destinadas a ofrecer lo que en sentido descriptivo realiza el estado de bienestar. ¿Qué es lo que realiza? Protección social. Podemos decir entonces que ya este tipo de acciones de protección social por una instancia que estaba por encima de la sociedad, que funcionaba como este Estado, que digo, más allá de las diferencias sustantivas que tiene una forma de Estado y otra, ¿no? Eso, por favor, tenganlo siempre presente, ya se habían producido. O sea, durante la Edad Media, este Estado, ante situaciones puntuales, ante ciertas tragedias, por ejemplo, hambrunas, plagas, algún se llevaron a cabo algún tipo de acción, algún tipo de asistencia por parte de los señores feudales también para, ¿cómo decir? Para superar esas crisis. ¿Está? Entonces, esta idea de la protección social, que es bien propia del aspecto benefactor del estado de bienestar, podríamos decir que no nace ahí, sino que ya
Había como un antecedente. Y quien había monopolizado esta acción que se realizaba en términos sociales había sido, si quieren ustedes, la institución que era socia, ¿no?, del modelo de la sociedad feudal. ¿Qué institución era esta que podría haber cumplido ese rol? La iglesia. Bien, exactamente. Entonces, casi en su totalidad, esta ayuda a los sectores vulnerables, a los sectores que sufrían alguna de estas tragedias, a estos sectores desposeídos, se hacía por medio de la beneficencia que ejecutaba la iglesia. Con el surgimiento del capitalismo y como consecuencia de los cambios sociales que introduce, también se llevaron a cabo algunas acciones que intentaban impedir que se produzcan procesos de disrupción social, cambios, crisis sociales. Por ejemplo, van a encontrar como un antecedente muy nombrado lo que se hizo en Inglaterra cuando empieza a desarrollarse el modelo capitalista, que se aprueba, se vota, se legisla una ley que asistía a los pobres. Por eso lleva, o varias leyes, de alguna manera asistían a los pobres. O sea, ese podríamos verlo como otro antecedente de un ente público, estatal, ejecutando algo del orden de la protección social. Bien, con la aparición del capitalismo industrial moderno y de los asalariados, y como consecuencia del desarrollo industrial y la urbanización, se fueron generando ciertas condiciones que llevaron a que el Estado empiece a prestar atención a estas situaciones sociales que requerían que ejecute políticas de tipo social. Estos cambios que fue ocasionando el gran proceso, entonces va a ser que precisamente a fines del siglo XIX, el mariscal de Alemania, Otto von Bismarck, proponga crear algo así como lo que sería un seguro social. Si lo buscan en internet lo van a encontrar, ¿no? Como que garantizar ciertas condiciones de asistencia de manera permanente para los trabajadores. O sea, con este hecho, lo que Bismarck primero introduce es una ruptura con el modelo asistencialista de beneficencia que ejecutaba la iglesia. Como que acá podríamos decir que esto sería como parte de, vieron que yo decía que todas esas acciones que lleva a cabo el Estado con otros actores sociales y sobre todo con la iglesia recibe el nombre de secularización, podríamos decir que acá también, ¿no? Como que así, que el Estado le está recortando esta función social que venía desempeñando la iglesia. Así que esto lo vamos a encontrar al mariscal Otto von Bismarck, que a fines del siglo XIX, 1880 y tanto, propone esto, que era un seguro que se le brindaba a los trabajadores y a su familia en caso de que falleciera. Ustedes piensen que en ese momento era potencialmente muy posible que un trabajador que se accidentara, primero por las condiciones laborales, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la seguridad en el trabajo no existía como problema ni como tema, o sea, las máquinas en las cuales se desempeñaban los trabajadores eran totalmente riesgosas. Y ustedes piensen que cualquier accidente laboral podía ser trágico por algo que hasta en ese momento era imposible
de tratar algo tan común y corriente que nos pasa cuando tenemos una lesión insignificante. ¿Qué nos suele pasar cuando nos lesionamos con cualquier cosita? ¿Qué nos pasa en las heridas generalmente? Se infectan. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? Un trabajador, imagínense cómo era la fábrica en ese momento. Primero, digo, la fábrica lo riesgosa, cómo estaban todas las poleas, todas esas cosas, los engranajes, todo por ahí, ¿no? Segundo, las condiciones de salubridad, de higiene, ¿no? Sí, imagínense hoy con todos los controles que hay, a veces los lugares laborables son bastante, bueno, imagínense a fines del siglo XIX cómo eran. O sea, con algo tan simple que hoy para nosotros se resuelve con algún antiséptico, en ese momento no existía. Eso podía desencadenar la muerte, porque era posible que cualquier lesión terminaba en una infección. Lo menos costoso y riesgoso resultaba seguramente en una amputación de algún miembro que era posible amputar, o sea, con lo cual eran los accidentes laborables eran fuertemente discapacitantes. O sea, vean que era un problema muy significativo para ese momento. Y ni que hablar que no existían, primero, no existían, todavía no se conocían, ni existía el higienismo, las condiciones para tratar una herida, y no había No existía la antibióticos además. penicilina. Claro, la penicilina aparece en la Segunda Guerra Mundial. O sea, vean ustedes, ¿no? Qué oportuno la idea de Bismarck de ofrecer a los trabajadores, y obviamente nada que ver con lo que hoy. Pero bueno, ese es el antecedente, ¿no? El antecesor más claramente sistematizado y formalizado por parte de un Estado de brindar de manera sistemática, como digo, permanente, un sistema de protección para el trabajador. Sí, alguien me quería decir algo. Yo, profe, yo quería hacer una consulta. Disculpe que lo interrumpa, pero quedan 6 minutos 55 segundos. No sé si va a renovar o no la reunión. Y me parece que ya por hoy no. Por eso, y Decime. mi consulta era en relación bueno, a más del trabajo integrador. Nosotros primero como grupo queríamos saber si el profesor Cironi, como tomó licencia, si al final vamos a continuar con usted. Sí, vamos a tratar. Yo estoy esperando, no sé si a ustedes, la gente de estudiantil o de algo, les ha dado alguna comunicación, pues nosotros tenemos el pedido para que nos, como solía ocurrir regularmente, asignen un reemplazo, porque vieron, él pide una licencia por un periodo largo y todavía no me han dado una respuesta. De no tener una respuesta en esta semana, yo voy a ver si empezamos a hacer algunas reuniones en el mismo espacio que ya tenía armado el profesor acá en el grupo de él. Así que ustedes también pregunten si pueden en otra instancia institucional. Yo estoy esperando la respuesta. Ya hemos pedido un reemplazante porque nos parece que son muchos los que venían trabajando con él y necesitamos que lo sigan haciendo. Y si no, bueno, indudablemente nosotros vamos a dar respuesta. Sí, en todo caso yo trabajaré con ustedes para ir viendo todos estos temas. Pero denme, o esto fue hace una semana, 10 días. Claro, sí, en realidad es porque, bueno, tenemos ya las consignas del trabajo y tenemos muchas dudas, profe, entonces como que no sabemos a dónde dirigirnos o con quién charlar. No, bueno, si son dudas del trabajo, vayan mandándome algún mail o voy a ver si yo genero, si no, alguna instancia en estos días, denme unos días de un foro, así lo que me pregunta alguien, capaz que resulta útil para otro, entonces respondo ahí, así ya queda como algo, lo que lo pueden ver todos. Claro, sí, nosotras, o sea, decidimos, o sea, el modelo de Estado, la verdad que lo estamos pensando, lo que nos pasa básicamente es que no sabemos, por ejemplo, si vamos a tomar, suponga, la presidencia de, no sé, Sarmiento, ¿de dónde sacar los contenidos de esa presidencia? O sea, ¿de qué bibliografía basarnos? Bueno, esa es la libertad que tienen ustedes, ¿no? De buscar, así cuando tomen algún caso específico. Nosotros a todo ese periodo lo pusimos como el proceso de organización nacional y la conformación del sistema de educación argentino. Ahora, si ustedes quieren profundizar en alguna parte del periodo, indudablemente es un poco la consigna del trabajo, que ustedes puedan investigar, o sea, los lineamientos los tienen. Después está en la producción de cada uno de ustedes, que es lo que vamos a evaluar nosotros, que es lo que agregan a lo que
pudieron ver. Tampoco se trata de que solamente reproduzcan lo que tenían como material o que les brindemos nosotros. También este trabajo tiene una impronta de carácter de investigación, ¿no? Por eso se los propusimos así. Claro, bueno, pero queríamos ver sobre qué páginas o sobre qué lugares podemos investigar, porque Bueno, personalmente estuve googleando muchísimo información sobre de dónde podía sacar que fuese una información confiable, y me sí, sucedió que me costó mucho encontrar una página que contenga las medidas de gobierno o más o menos el modelo de Estado que se plantea. O sea, la parte teórica ya la tenemos, obviamente, porque es lo que dimos en el primer cuatrimestre de sí, ese modelo de Estado y las bueno. categorías, pero lo que es la presidencia en sí, no sabemos de dónde tomarla. Bueno, sí, déjame que después entonces lo vemos Profe, particularmente. yo también Sí, le quería consultar antes que termine la reunión. Para el trabajo yo elegí trabajar sobre el Estado oligárquico y quería consultarle si voy bien con los textos elegidos, de los cuales uno también me mm, recomendaron, pero no lo encontré, que es el texto de Scioli. Quería saber si mm. lo podía subir. Bueno, creo que yo a alguien ya se lo pasé, pero creo que lo tengo. Sí, entiendan que por ahí no todas, yo ya con algunos de ustedes hablé, o creo que se lo dije la clase pasada, por ahí no toda la bibliografía la tenemos digitalizada, así que si hay bibliografía que no tenemos o sea, piensen ustedes que el programa estaba hecho a la modalidad presencial. Nosotros íbamos a las distintas fotocopiadoras y dejábamos los materiales. Hay cosas que no las tenemos digitalizadas y por ahí nos resulta Profe, perdón, complicado pero digitalizarlo. me parece entonces, no sé si está clara la consigna. O sea, una cosa entonces es tomar el estado de bienestar y trabajarlo con las categorías vistas a lo largo del año, pero sin tomar una presidencia en concreto. Eso es lo que Esa, no me queda sí, claro. claro, es más o menos así. O sea, lo que ustedes tienen que tomar es, porque vos me decís Sarmiento, y si bien tiene política específica, no varió la línea de lo que es lo que podemos denominar conceptualmente como el Estado moderno, el Estado liberal, el Estado-nación. Sí, O sea, no ajá. se aparta de esa categoría. Después, las medidas que lleva cada uno, bueno, son circunstanciales, pero la forma de Estado, lo que ustedes tienen que tomar es una forma de Estado, Ah, bien, no, bien, no bien. una presidencia, por eso. Si quieren lo Ah, pueden hacer también, pero digo, lo que era la forma de Estado, entonces pueden no abarcar había quedado Sarmiento, claro, profe. Mitre. No, claro, puede ser Sarmiento, Mitre o Roca o el que sea, y estaría bien. O sea, basta que ustedes trabajen las categorías de los modelos. Ahora estamos trabajando estado de bienestar, listo. Estado de bienestar, después van a tener sí dos formas que se instrumentan en nuestros países, que eso lo vamos a trabajar de Gracia Arena, que ya no voy a poder terminarlo hoy, que es el populismo o el desarrollismo. O sea, ustedes en sí van a poder estudiar Estado-Nación, Estado de Bienestar con sus versiones populismo y desarrollismo y neoliberalismo, que es lo que vamos a tratar de abarcar en las clases. Y que ya, bueno, en los prácticos lo van a ir viendo, nos vamos a repartir, por ahí en los prácticos están viendo ya populismo, yo no lo voy a trabajar tanto acá, pero quería trabajar estos aspectos de estado de bienestar, ¿eh? Eh, y ya tendría que ir terminando. Y después, no, por eso, no tienen que tomar presidencias, sino modelos de Estado. En el caso del Estado-Nación o el Estado moderno, abarca los tres periodos presidenciales. Con matices tienen, pero hay una continuidad en la forma del Estado. O sea Claro, que sí, sí. sería este Estado del que estábamos hablando. Después lo que se provoca, que no lo profundizamos mucho, pero es un quiebre en 1910